Halloween es una de las celebraciones más reconocidas en el mundo. Hoy la asociamos con disfraces, dulces y fiestas, pero sus raíces están mucho más ligadas al miedo, a lo sobrenatural y a lo inexplicable. A lo largo de los siglos, diferentes culturas han creado leyendas que explican los fenómenos que no comprendían, advertencias para protegerse de lo desconocido, y relatos que, aunque parecen cuentos, han dejado huellas profundas en la historia y en las creencias de millones de personas. Estas historias no solo ponen la piel de gallina, también nos muestran el lado más oscuro de la humanidad, nuestro temor a la muerte y a lo que puede existir después de ella. Hoy recorreremos 20 de las leyendas más aterradoras relacionadas con Halloween y otras festividades similares alrededor del mundo. El jinete sin cabeza, Estados Unidos. En la literatura estadounidense, una de las figuras más conocidas es el jinete sin cabeza. Inspirado en antiguas leyendas europeas, Washington Irving lo inmortalizó en su relato, La leyenda de Sleepy Hollow. Este espectro aparece montando un caballo negro y portando su cabeza bajo el brazo o simplemente persiguiendo a quienes cruzan su camino. En muchas versiones, fue un soldado decapitado en batalla que no puede descansar en paz hasta recuperar su cabeza. Lo más perturbador es que su figura no solo se limita a la ficción. En varias zonas rurales de Estados Unidos y Alemania se cuentan testimonios de apariciones similares. Jack-o'-lantern, Irlanda. El símbolo por excelencia de Halloween, la calabaza iluminada, tiene su origen en un relato irlandés. Se dice que Jack, un hombre astuto y tramposo, engañó al mismo diablo para evitar que se llevara su alma. Pero tras su muerte, ni el cielo ni el infierno lo aceptaron. Condenado a vagar en la oscuridad, Jack talló un nabo en forma de linterna y colocó dentro un carbón ardiente para iluminar su camino eterno. Cuando los irlandeses emigraron a América, sustituyeron los nabos por calabazas, más abundantes y fáciles de tallar. Lo que hoy parece un adorno inofensivo es en realidad la representación de un alma condenada. La Llorona, México y Latinoamérica. Probablemente una de las leyendas más famosas de Latinoamérica. La historia cuenta que una mujer, cegada por la ira y el dolor, ahogó a sus hijos en un río, y al darse cuenta de lo que había hecho, se quitó la vida. Su alma quedó atrapada, vagando en las noches, llorando desconsolada y buscando a sus pequeños. Su lamento, "Ay, mis hijos", se ha convertido en un símbolo del terror popular. Lo inquietante es que no se trata de una historia aislada. Versiones similares de La Llorona existen en diferentes países, lo que plantea la pregunta, ¿es solo un mito, o acaso hay algo real detrás de tantos testimonios? Los muertos de Samhain, Irlanda celta. Halloween tiene sus raíces en el Samhain, una festividad celta que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno. En esa noche se creía que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más delgado, permitiendo que los espíritus cruzaran. Para protegerse, la gente encendía grandes hogueras y usaba máscaras para confundirse con los espectros. Esta tradición ancestral dio origen a muchas de las prácticas actuales, y lo más impactante es que aún en la actualidad hay personas que aseguran sentir presencias extrañas la noche del 31 de octubre. Los vampiros de Transilvania, Rumanía. Gracias a Drácula, el conde inmortal creado por Bram Stoker, los vampiros se convirtieron en un icono del terror. Pero detrás de la ficción existe una tradición muy real en Rumanía y otras zonas de Europa del Este. Durante siglos se realizaron rituales para evitar que los muertos regresaran como strigoi, criaturas que se levantaban de la tumba para alimentarse de sangre humana. En el siglo XVIII incluso se exhumaron cuerpos sospechosos de vampirismo, a algunos les clavaban estacas en el corazón o les cortaban la cabeza para asegurarse de que no regresaran. No era ficción, era miedo real, vivido por comunidades enteras. El hombre de la bolsa, Argentina y Uruguay. Se trata de una figura usada para asustar a los niños desobedientes, pero la leyenda es más oscura de lo que parece. Según la tradición, un hombre vestido de negro aparece por las calles con un saco enorme, en el que guarda a los pequeños que no obedecen a sus padres. Aunque parece un mito urbano, lo perturbador es que en la década de 1800 existieron realmente secuestradores que se inspiraban en esta figura para sembrar terror en las ciudades. Baba Yaga, Rusia y Europa del Este. En la mitología eslava, Baba Yaga es una anciana bruja que vive en una cabaña sostenida por patas de gallina. Se dice que vuela en un mortero gigante empuñando una escoba como timón. Aunque en algunos relatos ayuda a los héroes, en la mayoría devora a quienes tienen la mala suerte de encontrarse con ella.
Representa lo impredecible y lo cruel de la naturaleza, y su imagen todavía aparece en cuentos y rituales de esas regiones. El Wendigo, Canadá y pueblos algonquinos. Este monstruo es una de las figuras más aterradoras de la tradición indígena en Canadá y el norte de Estados Unidos. El Wendigo es un espíritu del hambre y la avaricia que puede poseer a los humanos, obligándolos a convertirse en caníbales. Se describe como un ser esquelético con ojos brillantes y un apetito insaciable por la carne humana. Lo inquietante es que en los registros históricos hay casos de hombres juzgados por canibalismo que aseguraban haber sido poseídos por este espíritu. Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada, Japón. Según la leyenda, fue una mujer hermosa que fue desfigurada por celos o traición. Ahora aparece en las calles, usando una máscara quirúrgica, y pregunta a los transeúntes: ¿soy hermosa? Si respondes que no, te mata. Si respondes que sí, se quita la máscara y revela su boca rasgada de oreja a oreja, y luego te corta de la misma manera. Lo que comenzó como un mito urbano en Japón en los años 70 causó tanta histeria que incluso hubo reportes escolares de niños que no querían salir solos por miedo a encontrársela. El perro negro, Reino Unido. En varias zonas rurales de Inglaterra se habla de un perro espectral, enorme y con ojos rojos brillantes. Su presencia es considerada un presagio de muerte. Algunas leyendas lo llaman Black Suk. Lo más perturbador es que hay crónicas de 1577 que describen un perro demoníaco que entró en 2 iglesias durante una tormenta eléctrica, matando a varias personas antes de desaparecer. El espíritu de Bloody Mary, Estados Unidos/Europa. Este mito se popularizó como un juego infantil, pero su trasfondo es mucho más oscuro. Según la tradición, si pronuncias Bloody Mary 3 veces frente a un espejo, su espíritu aparecerá. Algunos dicen que fue una reina sanguinaria, otros aseguran que era una mujer que murió injustamente y busca venganza. Aunque parece un simple reto, en los años 70 y 80 hubo reportes de histeria colectiva en colegios de Estados Unidos e Inglaterra, donde niños juraban haber visto un rostro ensangrentado en los espejos de los baños. Hasta hoy, sigue siendo un ritual prohibido en muchas escuelas. El Silbón, Venezuela y Colombia. Un alma condenada a vagar por los llanos, cargando en un saco los huesos de su padre, a quien asesinó en un ataque de furia. Se le conoce por su silbido escalofriante: si lo escuchas lejos, significa que está cerca; si lo oyes cerca, todavía tienes tiempo para escapar. Se cree que aparece en noches de borrachera, castigando a los hombres infieles o violentos. Lo curioso es que existen numerosos testimonios de campesinos que aseguran haber escuchado ese silbido en medio de la oscuridad. El fantasma de Okiku, Japón. Cuenta la leyenda que Okiku era una sirvienta acusada injustamente de perder un plato de porcelana muy valioso. Su amo, en un arranque de furia, la asesinó y arrojó su cuerpo a un pozo. Desde entonces su espíritu se aparece cada noche contando platos del 1 al 9, hasta gritar con furia desgarradora al llegar al 10. Lo inquietante es que en el castillo de Himeji todavía existe el pozo de Okiku, convertido en atracción turística, donde visitantes dicen sentir escalofríos o escuchar susurros. Los Draugr, Escandinavia. En la mitología nórdica, los Draugr son muertos vivientes que custodian sus tumbas y tesoros. Se levantan por la noche con cuerpos hinchados y de piel azulada, para atormentar a los vivos. Son prácticamente zombies, pero con poderes sobrenaturales como cambiar de tamaño o atravesar paredes. Se dice que podían arrastrar a sus víctimas al mundo de los muertos. Lo más inquietante es que hallazgos arqueológicos de tumbas vikingas muestran cuerpos atados o atravesados con piedras, posiblemente como método para evitar que regresaran de entre los muertos. El demonio de Jersey, Estados Unidos. Una criatura que se describe como un híbrido entre cabra y murciélago, con alas, pezuñas y un chillido que hiela la sangre. Según la leyenda, nació como el hijo número 13 de una mujer en Nueva Jersey, maldito desde su concepción. Durante el siglo XIX y XX hubo decenas de reportes de ataques al ganado y avistamientos que hicieron cundir el pánico. Incluso en 1909 se movilizaron policías y soldados por la oleada de testimonios. Hasta hoy, sigue siendo parte del folclore y motivo de investigaciones paranormales. El Popobaba, Tanzania. Una de las leyendas más aterradoras de África. Este espíritu maligno adopta la forma de un murciélago gigante y, según los relatos, ataca a las familias en sus hogares por la noche. Lo más perturbador es que las oleadas de histeria colectiva por el Popobaba están documentadas,
en los años 90, cientos de personas durmieron al aire libre por miedo a ser atacados. El miedo fue tan real que algunos poblados enteros se organizaron para montar guardias nocturnas. El fantasma rojo, China. Los espíritus chinos tienen muchas formas, pero uno de los más temidos es el fantasma rojo. Se dice que son almas de personas que murieron de manera violenta, especialmente asesinadas. Se aparecen cubiertos de sangre, buscando venganza contra quienes les hicieron daño, o simplemente atormentando a los vivos. En la tradición china, se cree que ver uno de estos fantasmas es un mal presagio que anuncia tragedias inminentes. El Halloween, Inglaterra. No confundir con la película moderna. El Halloween de la tradición inglesa es una figura hueca, sin rostro ni rasgos, que aparece en cementerios y lugares oscuros. Su sola presencia genera un vacío en el pecho de quienes lo ven, como si absorbiera su energía vital. Algunas versiones lo describen como la representación de quienes mueren olvidados, sin nombre ni tumba. Lo aterrador es que en varias localidades rurales se reportaron apariciones de hombres sin rostro desde el siglo XVII. El espíritu de los nahuales, México. En la tradición mesoamericana, los nahuales son personas con la capacidad de transformarse en animales, especialmente en noches oscuras. Algunos eran considerados protectores, pero otros se creían malignos, capaces de causar enfermedades, desgracias o incluso la muerte. Durante las festividades de Día de Muertos y Halloween, se dice que estos seres tienen más poder, y muchos poblados aún mantienen rituales de protección contra ellos. Los espíritus de la Noche de los Difuntos, España. La víspera del Día de Todos los Santos en España se asocia con la Noche de Difuntos, una tradición muy antigua en la que se creía que las almas regresaban a visitar sus hogares. Las familias dejaban velas encendidas y comida en la mesa para guiarlas y honrarlas. Aunque parece una tradición tranquila, también circulaban relatos de almas furiosas que castigaban a quienes no respetaban la fecha. De hecho, escritores como Gustavo Adolfo Bécquer recogieron estas creencias en relatos que todavía hoy se leen en esas noches. Estas son 20 de las leyendas más aterradoras relacionadas con Halloween y con las noches en que lo sobrenatural parece estar más cerca de nosotros. Cada cultura, desde América hasta Asia, ha creado historias para explicar el miedo a la muerte, al castigo y a lo desconocido. Y aunque muchas parecen cuentos de terror, lo cierto es que millones de personas en todo el mundo todavía las creen reales. Así que la próxima vez que camines solo en la oscuridad durante Halloween, recuerda, quizás esas historias no estén tan lejos de la realidad como pensamos.